Doctor en bioestadística de la Universidad Johns Hopkins, ex coordinador del Seguro Popular de Salud, a Héctor Hernández Llamas. Con el gusto de saludarte, doctor, bienvenido. Y bueno, preguntarte, lo comentabas al inicio, estamos ya por cumplir pues un año más de que se decretó el estado de emergencia por el COVID, la pandemia del COVID, y bueno, pues ahora ya lo vemos en el 2025. Pues parecería que pasó mucho tiempo y me parece que queremos que nunca regrese esos días de pandemia. Doctor, en ese sentido, ¿cómo está el sistema de salud actual? Coincido en que puede haber muchos retos, pero se habló mucho de que queríamos tener un sistema como el de Dinamarca. Me parece que no se logró. Doctor, ¿usted qué opina? Seguimos dándole vueltas a lo mismo en el sistema de salud. ¿Qué ocurrió recientemente? Uno, se echó abajo una reforma financiera que era el sistema de protección social en salud, que a todas luces el hecho de que haya sobrevivido, digamos, durante 6 administraciones federales, 18 años, hablaba por sí mismo de la calidad y la robustez de esa reforma, insisto, financiera. Hay que distinguir el financiamiento de la provisión de los servicios. La provisión de los servicios se hacía bajo la modalidad descentralizada a los gobiernos de los estados, de las entidades federativas, y esa parte no se cuidó, no se garantizó que los recursos se aplicaran de manera apropiada, transparente y honrada, y dio pie a todos estos desastres de corrupción que se fueron documentando, sobre todo en los últimos años de la existencia del denominado Seguro Popular. Es el tema del financiamiento. No es solo la cantidad, que sí, qué porcentaje del PIB, es cómo se destina y en qué condiciones se aplica. Eso es, estamos como estábamos antes del 2001, 2002, 2003, la reforma a la Ley General de Salud. O sea que es, como dicen en mi tierra, vamos para atrás. El otro asunto es la provisión de los servicios. Seguimos ensimismados en que el sistema de salud básicamente debe de garantizarse a través de entidades públicas. Y ese me parece que es algo que nos tiene entrampados. Sucesos recientes es la centralización en el bienestar de la provisión de servicios de atención médica, no de salud, a la población no derechohabiente de la seguridad social. Y eso, a diferencia de la opinión de algunos colegas, a mí me parece que revierte algo que se hizo mal, la descentralización a trompatalega y a las prisas de los servicios de salud de las entidades federativas en la administración de Zedillo, a finales de los 90. Se transfirió los recursos, las instalaciones a los gobiernos bajo una premisa que no se resultaba ni siquiera cercana a la realidad, de que por estar cerca de los problemas iban a ser mejor y más eficaces la provisión de los servicios por los gobiernos de los estados. Nada más lejano de ello la experiencia de esos 20 y tantos años de la supuesta descentralización de los servicios de salud. El que se hayan reconcentrado en un solo proveedor público como el Bienestar tiene sin duda sus ventajas. El otro asunto es la llevada y traída a abasto de medicamentos. Se sigue haciendo los mismos modelos, nomás que ahora los que resultaron pillos fueron los de Birmex, y antes eran los que compraban en las compras consolidadas quien las constituía. No hay una modificación en la forma, en el paradigma para ni siquiera la compra de medicamentos y otros insumos, el surtimiento de recetas. En la medida en que no se exploren, se instrumenten, se evalúen
formas alternativas de hacer las cosas, considerando la participación del sector privado, alejándose de los vicios en los que se incurrió, sobre todo en las denominadas subrogaciones, que afectaron de sobremanera las finanzas del sistema de salud y particularmente de las instituciones públicas, sea el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales y ya no digamos los servicios de salud en los estados. Hay que, en resumen, aproximarse a la provisión de servicios de atención médica de manera diferente y dejando de lado tabús y prejuicios que impiden que se aproveche cabalmente la fortaleza de proveedores como son desde las farmacias, las redes de farmacias que existen en prácticamente todo el país. Y no caigamos, como alguien decía, que surtir medicamentos es como llevar cerveza, cocas o papitas a cualquier rincón de la República. Esos experimentos, la megafarmacia, entre otros, pues ya mostraron a un altísimo costo que hacer las cosas a base de ocurrencias solo conduce al desastre, con enormes costos para la salud y las finanzas del pueblo de México. Ahora déjeme preguntarle, hablando de Birmex, se da a conocer que hay señalamientos de corrupción por 13,000 millones de pesos en al menos compras de unos 175 insumos. ¿Esto qué le dice? Sobre todo, me queda claro que algo se estaba haciendo muy mal, se estaba realizando trámites de manera muy corrupta con estas licitaciones, pero por lo menos en el sexenio pasado no se hizo absolutamente nada, teniendo en cuenta que este anuncio lo está haciendo ya este nuevo gobierno. ¿Hay un cambio, hay un viraje en este sentido, en esta administración, doctor? Pues lo que hay es un cambio primero, en el sexenio pasado, recordemos que se le encomendó a la entonces Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, con las consecuencias que tuvo. Después se le pasó al inexistente INSABI, que dejó una deuda que todavía está por aclararse. Luego, que si Birmex, y ahora Birmex, pero con otro funcionario, el modelo sigue siendo el mismo. Las formas que incluso con el paso del tiempo se han ingeniado los productores, los distribuidores para amafiarse y coludirse con los que formulan la consolidación de las medicinas y las compras, sigue siendo la misma. Y a quien sea que pongan al frente ahora de Birmex, pues va a estar sujetos a manejar el mismo auto con las mismas deficiencias y con las mismas incapacidades. El modelito es el mismo, y esto no quiere decir que quien lo encabece y lo conduzca no resista más las presiones, pero hay estructuralmente el modelo, el paradigma para la adquisición, compra, surtimiento de medicamentos y otros insumos sigue siendo el mismo desde que los compraba el IMSS en forma consolidada hace 10, 12, 15, 25 años. Desde entonces se crearon esos monopolios o oligopolios que tienen totalmente controlada y se ponen de acuerdo entre ellos para decir a cómo ofrecen por muy transparente que sea el proceso, a cómo ofrecen el surtimiento de determinado tipo de claves. Y si no les parece, pues nomás dicen que no hay y háganle como quieran. Cómprenle aquí en Estonia o aquí sabe quién le compraron, leía yo por ahí, y a otros recursos de última instancia para que sigan sin estar disponibles los medicamentos. Cambien el paradigma, eso es... Doctor Héctor Hernández Llamas,
Muy bien, le agradezco mucho. Ya sabe que los tiempos de la televisión son muy breves. Le agradezco mucho este análisis. Estamos pendientes, por supuesto. Gracias por su participación. Vámonos a una breve pausa y regresamos.